Se levantó con un guayabo extraño, tal vez producto del alcohol, tal vez producto de la noticia. Lo cierto que, desde esa mañana, él comprendió que ella no existía, pero fue la sensación más hermosa que había sentido. Eso lo llenó de un pensamiento positivo. Se dirigió hacia sus trabajadores y les pidió que llenaran todo el alrededor del lago de todas las flores existentes que podrían ahí vivir y nacer. Les pidió que el lugar donde practicaba fuera por fin desmantelado y destronchado totalmente, y que la tierra fuera labrada para convertirlo en un verde campo, también lleno de flores y verdes. Sí, la actitud de ese hombre desde ese día cambiaría. Se le podía ver con una sonrisa pensando lejos. Un beso robado, un solo beso, había convertido su alma en un sentir de amor y belleza. Y solo tenía que volver de vez en cuando a esa fuente, para sentir aún más, para mirar el reflejo de ella en las aguas. Y de vez en cuando sentir su risa alegre y picar a cantar. Algo que para él era melodía en sus oídos, placer en su corazón. Y las únicas oportunidades de mirar su silueta de vez en cuando. El pobre tonto enamorado y su pasión por la penumbra. Y era ese nacimiento de un arroyo su sitio de dicha y relajación, aún en las noches. Siempre volvía para contemplar desde ahí las estrellas. Y a veces sentía que ella estaba con él a su lado viéndolas también. Su casa se llenó de esas hermosas obras que hacía con la silueta de ella, como plasmando como ella hubiera sido si aún existiera, aunque para él en su alma, mente y corazón, existía, y existiría por siempre. ¿Un loco enamorado de un fantasma? En meses después. Un día cualquiera. El hombre estaba allí, en su labor de indicar qué hacer a sus trabajadores. Mira a lo lejos y ve a una mujer caminar y acercarse. ¿Acaso estoy loco? ¿Cómo es que puedo verla de día caminar? Ignoró esa escena y montó su caballo y se alejó a ver el ganado. Perturbado por esa escena, mucho la quería, mucho la veía y sentía. Pero siempre había sido de noche y cerca al lago, pero nunca cerca a la casa. ¿Por qué se le había aparecido ahí? Buscando respuestas y sin faltar, ese día como siempre fue al lago. Y ella se le mostró de nuevo. Solo que a lo lejos, sonriente y bailando. Nunca la había visto bailar, pero allí estaba ella bailando alegre. Ella le mandó un beso con la mano, y con la misma mano se despedía. Espera, espera. La risa hermosa sonaba, y ella se perdía en la bruma. Pero ¿qué había sido todo eso?, pensaba él, quien con el río del caballo en la mano, caminaba de regreso a la casa. Se dirigió a su cuarto de inmediato sin comer nada. Entró la señora encargada. Señor, no me hable, no quiero ser molestado, por favor. Mirando desde la ventana al cielo pasó parte de su noche, lamentando no poder tenerla siempre, no poder ir más allá de ese estado terrenal, donde ella solo volvía por momentos, la amaba fuertemente. Y en su mente estaba dispuesto a hacer lo que fuera por ir tras ella. Lágrimas salían de sus ojos hasta quedar dormido. Sin ánimos de levantarse esa mañana, el hombre no salió de su cuarto o de su cama, indicando a gritos no querer ser molestado por nada. Lamentó no tener en su cuarto una botella de vino o de algún alcohol fuerte. Ya al mediodía sí decidió bajar a comer,
pero cuando bajaba las escaleras, allí estaba de nuevo, la presencia de ella como si de forma humana existiera. ¿Acaso me estoy volviendo loco?, preguntó a sus empleados que lo esperaban. Él siguió bajando impactado con el corazón a mil, su mirada fija en ella, su belleza en pleno día era aún más notoria, la mujer de sus sueños, la chica del arroyo, el espíritu que estaba amando. Ahora se le presentaba de día. ¿Sería esto algo bueno?, se preguntaba, y ella le habló: hola, un placer conocerte. Al fin su voz, al fin sus palabras, estaba tan emocionado que sintió querer desmayarse pero a la vez querer correr a abrazarla. Solo lo detuvo el pensar que sus empleados al verlo hacerlo pensaría estaba loco y abrazaba a la nada. No podía sostenerse en pie, se sentó en una de las sillas. ¿Acaso el aura de ella en el día lo debilitaba, o le robaba energías? Todo eso pasaba por su mente, mientras la seguía mirando fijamente, mientras ella sonreía, con esa misma sonrisa que siempre le había brindado. De repente la empleada más adulta se presenta: señor, le presento a la señorita Margarita Blanca, que ha venido desde muy lejos a visitar su antiguo hogar. Y él, ahí congelado, se daba cuenta, esa mujer frente a él, era real. ¿Pero cómo? ¿Qué estaba pasando? La señorita Margarita Blanca, también llamada Milagro, se presentaba como la hija de los dueños originales de la casa, y solo estaba de paseo con ganas de recordar el lugar donde había nacido. ¿Entonces eres tú la mujer que se me aparecía en el lago?, él le preguntó. Ella, impactada, dejó de sonreír, sintiendo que por fin se le revelaba el propósito de su visita y sus constantes ganas de regresar a ese lugar. No, claro que no. Apenas hoy he llegado a este territorio luego de muchos años que fui llevada por un familiar al otro lado del continente. Yo sufría de una enfermedad y lo mejor era llevarme a ser curada. Y de paso aprovechar para asistir a clases y estudios avanzados. El impactado, ambos impactados, pero a la vez el corazón de ambos palpitaba tan fuerte, como cuando el amor a primera vista envuelve un cuerpo. Pero si no eres tú, porque siento esto por ti, es lo que vengo sintiendo desde esa vez que vi, o a ese alguien igual que tú en el arroyo. La empleada más adulta volvió a interferir y de nuevo con sabiduría les pidió sentarse, ordenó a otros empleados a traer algo para comer y bebida. Y empezó su relato. Resulta que había olvidado que la niña Bella Alamas y la niña Milagro nacieron gemelas una noche hermosa y estrellada. Pero la niña, como su nombre resultó ser un verdadero milagro, había nacido sin signos, pero la partera hizo lo imposible por traerla de regreso. Por eso su padre de inmediato la llamó Milagro Margarita Blanca, mientras que la madre, con la otra niña en sus brazos, la llamó Bella Alamas Acahual Silvestre, como la flor amarilla del campo. Tanta felicidad generaron los primeros años de las niñas, que eran como una, se hacían pasar una como la otra y eran tan idénticas en todo que ni los propios padres podrían diferenciarlas a veces. Hasta que un día, cuando tenían 6 años, la niña Milagro se desplomó, sin saber un porqué, sin médicos y curanderos saber por qué. Y tuvieron que tomar la decisión de que un familiar se la llevara a otro continente, donde se decía allá, no solo recibiría una mejor educación, sino que de seguro encontrarían la cura. Y encontrarían así que le pasaba a la señorita Milagro, y así fue que fueron separadas las dos hermanas gemelas, pero ellas, en vez de llorar como sus padres, tenían una sonrisa, una alegría. Como la Bella, que prometía cuidar y no dejar a sus padres solos por las dos. Y como el Milagro, que prometía curarse. Superarse intelectualmente. Y así aprender a curar a humanos y animales.
Tras la promesa de las hermanas, se despidieron entre risas alegres. Así fueron separadas las dos, y así Bella se volvió la única hija, Milagro pasando al olvido de empleados, pero nunca de sus padres que la querían cerca llenos de amor, pero que a la vez sabían. Debía estar lejos de ellos por su bien, por su salud y vivir. Milagros recuperaba su sonrisa en medio del recuerdo, y él la miraba sin apartar su mirada como queriendo abrazarla como si Bella fuera. Milagros contó que ella y la hermana tenían esa energía única, que hacía que se hablaran a la distancia de alguna extraña manera, siempre en sus sueños se mantenían cercanas. Siempre en cada actividad lo hacían como si una estuviera al lado de la otra, así estuvieran separadas por miles de kilómetros a distancia, se mantenían juntas, su alma se mantenía con su hermana y viceversa. Contaba que en las noches antes de dormir le contaba cosas en la cama, como si en realidad estuviera ahí con ella. Como si su espíritu estuviera con ella. Hablaban cosas de chicas, de crecer, de regresar a la casa, de conseguir cada una un bello esposo para tener una familia y muchos hijos. Y hacer de la hacienda su hogar. Pero Milagros contó que una noche cualquiera, un día cualquiera tuvo una extraña sensación, que algo de ella faltaba, que ya su hermana gemela no podía escucharla, ni sentirla a lo lejos. Contó que lloró inexplicablemente toda esa semana al no sentir a su hermana, y que a la semana siguiente llegaron sus padres llenos de dolor, contándole, su hermana había desaparecido sin ser encontrada. La empleada interrumpió contando que el dolor de esos padres había sido tanto, que decían la casa estaba maldita, que casi le quitaba una de las hijas al nacer y que le había robado una de las hijas al crecer. Y que por eso decidieron irse, dejando la hacienda a manos de un capataz, que luego vendió el lugar a familiares de él, del actual terrateniente dueño. Las cosas estaban encajando, la historia estaba tomando forma. Él indicó a todos tratarla a ella de la mejor manera, el mejor de los cuartos, la mejor atención, era una invitada, era la única huésped, la huésped más hermosa del mundo. La réplica exacta de su amor del arroyo. Milagros recorrió la casa, contándole anécdotas de lo que hacía con su hermana de niña, lo que seguro ella Bella siguió haciendo sin estar juntas, pero haciéndolas como si en realidad estuvieran al lado. Y él la escuchaba tan atento y sintiéndose agradable, que no quería que dejara de hablar nunca. Corríamos aquí, acariciábamos los caballos allá, los montábamos juntas, correteábamos las gallinas, jugábamos con los perros, era hermoso todo. Decía Milagros, mientras sonreía a él y le agradecía haber mantenido todo tal y cual. Y aún más bello, el lugar estaba justo como siempre lo había recordado. Contó sus padres la vieron crecer y graduarse con honores de sus estudios, pero que siempre mantuvieron la tristeza de no tener a Bella, y que no pudiéramos estar juntas, no pudiera haber vivido lo que ella. Pero que les decía a sus padres que algo le decía que sí lo hacía. Vivía lo que ella. Vivían como una. Entre sonrisas, anécdotas él le mostró el lugar. Y ella contaba las suyas, esas anécdotas de lo vivido en cada lugar de esa hacienda, lo que antes estaba en algunos lugares. Y así fue que mostrándole lugares, y que había en el antes, fueron guiados por ella. Así terminaron en camino al arroyo.
Él estaba tan entretenido con ella, que no se había percatado de eso, hasta haber llegado allí. Y estaban tan entretenidos juntos, que se pasó la tarde tan rápido, que ya se quería ocultar el sol. Ella recordó, aquí había un árbol y yo y mi hermana nos montábamos en él, nos sentábamos a mirar a donde iríamos a recoger las flores silvestres que llevaríamos a la casa. Y incluso cuando no estaba, sentía que mi hermana hacía lo mismo, venía siempre y se sentaba como estando junto a mí, a mirar donde estaban las más lindas flores. Ella decía esto mientras se agachaba en el arroyo a recoger una flor. Siempre he sentido que mi hermana está conmigo, dijo eso y se metió en el arroyo como para estar en paz. Y él, solo estaba ahí, mirando cuán parecida era incluso en su sonrisa y su reír. El sol se ocultaba, una claridad lunar mostraba su silueta de espalda. Y de la nada él veía como otra silueta frente a ella, lo miraba por los hombros, y le sonreía con amor. Ambas siluetas se fusionaron como uno. En una extraña sensación tanto para él como para ella. Es la historia de una historiador mental, de un fantasioso poeta y escritor empírico. Y soñaré. Milagros volteó y dijo, qué bien se siente el estar aquí, me siento por fin al lado de mi hermana. Y él sintió, ese algo que le hacía comprender, por fin y para siempre, ellas estarían unidas. No esperó un instante más y se adentró también al agua, acercándose a ese bello milagro, y la abrazó dándole un tierno, apasionado y largo beso, el beso que siempre quiso darle a ese ser desconocido del arroyo de vida. La sensación de tenerla con él, el amor fluyendo de ambos, dejándose llevar de la pasión, las ganas del amor, haber encontrado el hombre y la mujer de sus sueños. A ella una extraña sensación le había guiado a volver, a lo que fue el hogar de nacimiento, de sus padres y hermanas. Y él podía comprender por qué algo luego de estar en el ejército lo había traído a ese lugar para recuperarlo y volverlo hermoso. Sus cuerpos desnudos a la luz de la luna en un cielo estrellado lleno de luciérnagas les brindaban la mejor sensación de amor. La orilla del arroyo, el adentrarse desnudos en pasión a dejarse caer agua de esa pequeña cascada. Y flores silvestres caían adornando la corriente del lago. Él se sentía como poseyendo a dos cuerpos, a dos almas, a ese inmenso amor por el que nunca había soñado o esperado, pero que el destino le había traído. Un buen hombre rebelde que había vivido de mente en guerra, ahora vivía el más profundo placer y sentir del amor. Una risa placentera salió de ella, en el justo instante que sentía por primera vez su cuerpo se estremecía en un orgasmo. Ahí tirados en el césped con la ropa ya puesta, siguieron mirando la luna y las estrellas, con un silencio que lo decía todo. Eran el uno para el otro y ya estaba decidido. Y la melodía era el sonar de un búho, los relinchos de caballos lejanos, y la orquesta sinfónica de grillos y animales de la noche, todo se complementaba en sonidos mágicos. Volvieron a la hacienda, comieron juntos. Solo es la historia de un sueño real, de lo soñado mientras duermo, que se convierten en eventos. Sonrieron y rieron, volvieron a pasarla juntos en el cuarto, en la cama de él, esta vez secos, piel a piel, esta vez con la misma pasión. Y ella pudo ver la sonrisa de ese cuadro que él había puesto frente a su cama, ese mismo que había pintado de Bella Alama. Y ha culminado la noche de su primer encuentro. Él le contó paso a paso cómo Bella Alama se le había aparecido una y otra vez en el arroyo. Como presagiando su llegada. El amor fluía por todos lados.
Espera. Aún no acaba. Ambos habían quedado dormidos, un largo sueño. Y se levantaron de ese sueño profundo al mismo tiempo, mirándose a los ojos, y presintiendo habían tenido el mismo sueño. Ambos habían soñado lo mismo. Habían soñado con una bella alama que había jugado y se había divertido en todo el día, y que antes de caer la noche se había ido jugando como siempre con el espíritu lejano de su hermana gemela, el cual se le presentaba de forma imaginaria. Y jugando se había montado en ese árbol a buscar las mejores flores, sonriente, risueña como era ella. Y así sonriente había resbalado del árbol, dándose un golpe en la cabeza con el árbol mismo, cayendo al arroyo. Bella en un sueño les había revelado el cómo había muerto, dejando caer las pocas flores que alcanzó a recoger rodeando su cuerpo. Todos, absolutamente todos los que la buscaron nunca revisaron bien el arroyo, y fue ahí justamente donde al caer la noche, Bella se ahogaba en el agua, en el arroyo que ella decía era una fuente mágica de vida. Un manantial de vida eterna. Y si caes en cuenta lo fue, el arroyo mantuvo su alma feliz y alegre, creciendo junto al espíritu de su hermana al mismo tiempo, por eso su hermana podía sentir que aún vivía y la acompañaba. Por eso Bella seguía siendo un fantasma hermoso, bueno y alegre. Y por eso él, le cayó bien, pues vio en él una buena persona, y mandándole esa sensación a la hermana, la hizo venir por él, quien sería por siempre el mejor esposo del mundo. Solo es la historia de un sueño real. Y juntos tuvieron una hija. El parto fue allí en ese mismo lago en homenaje a su hermana, una linda bebé sana a la que llamaron Bella Alama Azul, la cual también bautizaron en el arroyo, llevándola casi todos los atardeceres a ese arroyo para que el alma de su tía mamá la bendijera siempre. Es la historia de una historia Fin. adormental y un fantasio en eventos de otras vidas, de otras alamas, de otras vivencias. Porque cuando una sensación de amor es tan inmensa, no hay límites para el sentimiento. Del libro de cuentos Contando Historias. Es la historia de una historia adormental y despertaré de un fantasioso poeta y escritor. Yesner de Hot Producciones. Y luego de su muerte un extraño suceso sucedió, un rayo cayó sobre el árbol partiéndolo en dos, como vengando su muerte.